Cuando me desperté, mi mejor amigo me dijo, parce, ¿está bien? Anoche vomitó sangre. Y yo, eh, le duermen a uno como la garganta, como por contarles un poquito. Y entonces uno queda aquí como con esto, como dormido. No puede ser. Les cuento que me pinché. Entonces recurrí a mi señor padre. Le habían pagado como la prima. Y le dije, Taita, préstame un dinero para comprar una bicicleta, que quiero montar bicicleta. Bueno, y ya estamos acá en casita, así acabamos el día de hoy. Un poquito extenso, pero pues valía la pena contar todo lo que así aquí se contó. Buen día familia, un nuevo video. Como están dándose cuenta en el nombre del video, es mis inicios en el ciclismo o por qué empecé a montar bicicleta, algo así más o menos. Entonces pues les voy a contar eso. Acompáñenme primero, me preparo un cafecito y les comienzo a contar, ¿vale? Hoy cafecito en B60. Listo, ya estamos acá con el cafecito. Entonces, para contarles por qué empecé a darle duro a la bici, pues voy a ir al principio, entonces tengo que contarles otras cositas. Y todo empezó un día que ya les había dicho, soy casado, entonces tuve una discusión con mi esposa por teléfono. Nos agarramos pero durísimo por teléfono. Entonces yo dije, no, yo no la espero a que llegue a la casa porque me da mucho más mal genio. Entonces decidí irme para donde mi mejor amigo en Bogotá. ¿Qué hicimos ese día? Pues nos pusimos a tomar, a consumir alcohol. Tomamos como 1 litro de aguardiente y un 6 pack de cerveza. Y ese día con eso quedé, pero al día, quedé bueno. Y bueno, al otro día empieza todo. Cuando me desperté, mi mejor amigo me dijo, parce, ¿está bien? Anoche vomitó sangre. Y yo, ¿en serio? No tenía ningún recuerdo. Se me borró el cassette. Entonces, pues dije, ve, tan raro. Habían llamado a mis papás, pues porque se preocuparon, no sabían si irse para urgencias o no, mi mejor amigo. Pero bueno, así pasó. Retorné a mi casa. Al otro día, pues saqué una cita prioritaria con mi EPS. Y y me mandaron a hacer una endoscopia. Pues porque claro, imagínense vomitar sangre. No es, no es tan normal. En la cita médica la doctora me recomendó que tan pronto saliera de la cita, llamara para pedir la endoscopia porque se estaban demorando mucho para dar la endoscopia. Entonces yo dije, bueno, salí y no hice caso. Pedí la endoscopia hasta el otro día. Llamé y me dieron la endoscopia para los 8 días siguientes. Entonces hagan de cuenta que eso fue como un sábado, un domingo. La cita prioritaria fue un lunes. La pedí un martes, me la dieron para el siguiente martes. Eh, pero pues uno queda con el susto. En mi familia hay antecedentes de personas que ya han fallecido por cáncer, cáncer en el estómago, por determinadas razones. Pero yo había hecho un retiro porque sí, hice el retiro de Maús. Entonces, yo había hecho un retiro y algo que me quedó mucho del retiro fue un encuentro especial con el Santísimo. Por ahí les dejo una imagen de qué es el Santísimo, de pronto para quien no sepa.
pues en el retiro había aprendido que allá es donde se soluciona todo. Entonces, como buen fariseo, operación paleta, allá, al Santísimo, a hablar con Dios. Y entonces yo le decía, Señor, no puede ser que esto me esté pasando. Pero le dije, sé que esto no es culpa tuya, sé que tú no me ocasionas o me vas a ocasionar un mal, sino que por el contrario, me lo gané yo, por bruto, no más, por bruto. Entonces le dije, ayúdame porque pues ya tenía mi primera hija y tenía miedo que me pasara algo y que iba a ser de la vida de mi hija y pues de mi esposa. Entonces yo le decía, Señor, si esto es una enfermedad que yo me gané por bruto y no hay nada que hacer, ayúdame a soportarlo, a sacarlo adelante, a llevarlo con calma. O si quieres, Señor, si es la posibilidad, sáname de lo que sea que tenga. Porque reitero, es que vomitar sangre, pues no me parecía a mí tan normal. Y hasta hace poco me enteré justamente que hay mucha gente que ha muerto de una hemorragia de vías digestivas, es decir, se desangra en el estómago. Y aquí aparece también otra espectacular mujer, la Virgencita María. Yo le dije, mamita María, te lo suplico, ayúdame. Yo sé que tú estás conmigo, pero hazte más presente, déjame sentirte cerca. Esa fue la operación paleta. Esos 8 días, de ese martes al siguiente martes, todos los días al Santísimo, a pedirle eso a Dios. Con una particularidad, y es que yo les decía a los dos, ustedes me ayudan, a Dios y a la Virgen María, ustedes me ayudan y les prometo que dejo de consumir alcohol. Ni una gota más de alcohol, no vuelvo a tomar alcohol. Que para los que me conocen, sabían que yo consumía bastante alcohol. Yo les confieso, yo no concibía una vida sin alcohol. Para mí todo era alcohol, ¿sí? Cambiamos ahora el escenario. Les sigo contando, acompáñenme, son hoy 3 horitas de entrenamiento. No sé, esperen que se pone. Bueno, vamos. Y sí, señores, entonces esos 7 días, operación paleta en el Santísimo, con esas 2 solicitudes: Dios mío, sáname, o ayúdame a sobrellevar la enfermedad que fuera. Mamita María, esté muy presente y ayúdame. Y en promesa, pues, dejo de tomar alcohol. Bueno, así fue, se llegó el día de la endoscopia. Yo, gracias a Dios, había sido una persona muy sana. Yo no sabía qué era estar hospitalizado, que le pusieran a uno un yeso. Yo nunca me he partido un hueso, que alguien que me canalice, nada. Yo nunca había vivido nada así extraño. Entonces, esto iba a ser lo primero más raro que me iban a hacer a mí. Que a los que les han hecho una endoscopia saben lo incómodo que es, lo fastidioso que es, lo terrible que es. Entonces llegué, ese día me acompañó mi hermana. Y listo, llegamos a la endoscopia. Entré ahí con el médico. Me dijo, acuéstese en esa camilla. Yo no sabía lo que iba a pasar. Entonces me acosté. Ellos tienen un auxiliar de enfermería ahí, supongo que les ayuda. Y entonces le duermen a uno como la garganta, como por contarles un poquito. Y entonces uno queda aquí como con esto como dormido.
Adicional a eso le ponen a uno así como un tubito acá y por ahí ¡prum! Se van con una cámara, pues para mirar todo ahí para abajo. Oiga, qué vaina tan maluca. El médico me decía, no vomite. Yo, pero ¿cómo? Yo con eso ahí, pero ¿cómo no? Si es que tengo algo en la garganta. Entonces el man, no vomite. Y yo ahí ya estaba súper estresado y habían pasado 5 segundos tal vez. Y bueno, empieza ese man, ese médico, ese doctor, a esculcarlo a uno. Uno siente por allá como que hay un gusano adentro de uno y él está mirando por un televisor lo que va mostrando la cámara. Y ese man ahí esculcando. Y yo estaba muy, pero muy fastidiado. Entonces el man en ese momento dice, llevaríamos yo no sé cuánto tiempo, 1 minuto, 2 minutos, no sé, para mí ya estaba siendo eterno. Y el man dice, pues hermano, lo que sea que haya pasado, eso se le sanó porque yo no veo nada. Yo no escuchaba mayor cosa, yo estaba pero muy fastidiado. Por lo que les digo, a mí nunca me habían hecho nada, yo no sé qué es estar hospitalizado. Y entonces estaba muy fastidiado ahí. Yo sentía ya ganas de botar ese doctor a un lado. Y el man seguía ahí, feliz entre mi estómago. Dice, bueno, acá hay una gastritis, pero pues el sangrado no fue por eso. A lo mejor eso, si se lo cuida, eso, con eso no pasa nada. Entonces voy a seguir buscando. El man siguió buscando. Y ya, no encontró nada. Pero hubo un momento que yo ya estaba muy fastidiado. Y dije, y pensé dentro de mí, no, yo voy a empujar a este doctor para un lado. Lo voy a empujar para un lado. Porque de verdad, o sea, fue agobiante. Y el man me dijo, no, y entonces yo tenía los ojos cerrados. Y en ese momento cuando ya dije, lo voy a empujar para un lado, yo como tenía los ojos cerrados, de un momento a otro sentí en mi mejilla así, como un calorcito. Como si la enfermera que estaba ahí me hubiera puesto la mejilla de ella ahí a la mía, o me hubiera puesto la mano, no sé, era un calorcito. Y me decía, tranquilo señor Prieto, ya vamos a acabar. Y yo como que, bueno, ojalá que sea pronto. Me dio como esa paz, como esa tranquilidad, como ella me habló para yo poder terminar el procedimiento. Pero fue increíble, como ella me habló y como yo lo sentí aquí en mi mejilla, yo con los ojos cerrados. Fue increíble. No puede ser. Les cuento que me pinché. Me da mal genio cuando me sucede esto. Pero bueno, si eres ciclista, sabes que te tienes que enfrentar a esto. Pero voy a aprovechar y acá les sigo contando otro poquito de la historia. Entonces ya, salí de la cita, salí con mi hermana, nos fuimos otra vez al Transmilenio. Y yo no había reparado en nada de lo que había pasado en la cita. O sea, no había pensado en nada de eso. Cuando iba en el Transmilenio, pues me puse a pensar, a evaluar cómo me había ido en el procedimiento de la endoscopia. Entonces me quedé pensando y dije, o mejor, me acordé cuando el doctor dice, pues si tenía algo, se le sanó. Y yo quedé como, si tenía algo, se le sanó. Que era una de las cosas que yo le había pedido a Dios, que si tenía algo, que Él me la sanara. Entonces yo ahí como que todavía no creía tanto. Pero seguí pensando. Cuando me acordé
que de la enfermera o de la que me había puesto la mano en la mejilla así muy calientica y me había dicho, tranquilo señor Prieto, podemos, ya casi vamos a acabar. Pues me acordé de que yo le había pedido a la Virgen María, que yo sabía que ella me acompañaba, pero que estuviera más presente al lado mío. Entonces ahí lo confirmé. Y dije, no, Dios me cumplió, Mamita María me cumplió. Y fue de gran alegría, claro. Yo me sentí muy feliz. Pero ahora tocaba cumplirle a Dios. O sea, tocaba dejar de tomar. Pues bueno, resulta que nosotros, por nuestras fuerzas, muchas cosas no las podemos hacer por nuestras fuerzas. Así se las prometamos a Dios. Entonces, pues ese día yo llegué a mi pueblo, directo al Santísimo, y le dije, gracias por tu ayuda. Ahora me toca cumplir a mí. Pero yo esto no lo puedo hacer solo. Ayúdame tú. Es decir, le pide a Dios que me ayudara a dejar de tomar, porque uno por las fuerzas de uno, pues es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás dispuesto, Dios te quita unas cosas y te da otras. Entonces, por esos días, así como entre días, un tío político, es decir, el esposo de una tía mía, me había prestado una bicicleta. Ahora por la mañana hacía el trabajo y en la tarde subiera. Entonces, pues era chévere porque, pues por la mañana, como era de bajada, solo era soltarse. Y llegaba rápido al trabajo. Lo complejo era por la tarde. Cuando tenía que volver a casa, cuando empecé, yo hacía 2 cuadras y me empezaba a doler acá. Esto de acá. La espalda terrible, la cola terrible, las piernas terribles, así como quema el ácido láctico. Pero es que yo era muy sedentario, solo me dedicaba a ver. Me dolía terrible. Y solo tenía que subir a mi casa como 4 kilómetros, 3 kilómetros. Entonces las primeras semanas yo andaba 2 cuadras, paraba. Otras 2 cuadras, paraba. Ya empezaba a subir, me esforzaba, pero igual paraba. Me demoraba un montón para llegar a la casa porque me dolían las piernas, me dolía todo. Aparte que era una bicicleta de hierro, de puro hierro, de esas antiguas. Y así. Bueno, ya logré despinchar. Voy a guardar aquí las cositas para despinchar y les voy contando. Entonces, así pasaron varios días de bicicleta de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, con el compromiso de no consumir más alcohol. Un día tenía que ir a hacer una visita de sanidad a establecimientos que preparan alimentos. En ese momento me tocaba hacerle una visita a un restaurante de un colegio en una vereda de mi pueblo. Entonces dije, me voy a ir en bicicleta, ¿qué carajo? Ya más o menos le había cogido el tiro, pero nunca había salido en bicicleta más de 5 kilómetros. Ese día eran como 17, 20 kilómetros. Y a pesar de que era una bicicleta pesadísima, logré llegar a ese colegio, que era una vereda por destapada, una bicicleta muy pesada, muy difícil, pero lo logré. Y eso a mí me generó tanta satisfacción de ir y volver en la bicicleta y decir, oiga, lo logré, espectacular. Y ese día cuando volví a casa estaba muerto de las piernas, pero algo sucedió y fue eso, el hecho de decir, oiga, pude hacer un trayecto más largo de lo normal. Entonces me empezó a picar el bichito del ciclismo.
tenía otros familiares que montaban bici, entonces dije, bueno, ¿por qué no salir con ellos? Y entonces recurrí a mi señor padre. Le habían pagado como la prima y le dije, Taita, préstame un dinero para comprar una bicicleta, que quiero montar bicicleta. Y adivinen, mi papito hermoso me dijo que sí. Me prestó la plata, fui, vi una bicicleta la más bonita, una GW, blanco con rojo, muy bonita, espectacular. Y esa fue mi primera bicicleta. Y sí, señores, entonces ya tenía una bicicleta nueva. Entonces iba a ser oficialmente mi primer salida como ciclista. No por nada laboral, no por ir al trabajo, sino por deporte, por así decirlo. Entonces esa noche me acosté a las 7:30, 8 de la noche. Al otro día, muy temprano, 5:30 me levanté, salí como a las 7 de la mañana. Duré 2 horas de entrenamiento. 2 horas ya estaba otra vez en mi casa. Feliz. Había sufrido como nadie, porque obviamente pues era mi primer salida oficial en bicicleta, pero estaba feliz. Y esa primera vez se convirtió en una rutina. ¿Por qué? Porque yo los viernes estaba dándole, pues ya no. Mi deseo era el viernes 8 de la noche a dormir, porque al otro día tenía que levantarme a montar bici. Y así también los sábados. Me acostaba temprano porque al otro día tenía que levantarme a darle a la bici. Y así empecé a cumplir como varios hitos. ¿Cómo decirlo? Varios éxitos pequeñitos. Entonces, subir al páramo de Chingaza, lo intenté como 3 veces y a la mitad me quedaba porque no podía. Pero hubo una cuarta y lo logré. Y ese día, cumplir ese hito, yo dije, ostras, he logrado llegar al páramo de Chingaza. Puedo seguramente lograr algo más. Entonces así también llegó una vez mi primer vuelta a la sabana. Salimos por La Calera, Briceño, autopista y a subir patios. Esa primera vez que yo subí patios por ese lado, me demoré 1 hora. Y lo subí porque mi casa quedaba hacia allá, por donde iba. Y si no, creo que no lo había podido subir. Pero imagínense 1 hora subiendo patios. Pero dije, lo logré. Y ahí ya eran 80 kilómetros. Después de eso, vine de la bicicleta de montaña a la bicicleta de ruta. Primer fondo, gran fondo, desde mi pueblo hasta Villapinzón, 160 kilómetros. Otro hito. Después de eso, en otro entrenamiento, de mi pueblo al puente de Boyacá, 240 kilómetros. Flipaba en colores. Y así, muchas cosas más. De no entrenar con nada a entrenar con frecuencia cardíaca, más hitos. De entrenar con frecuencia cardíaca a entrenar con potencia, más hitos. Entonces ha sido eso lo que me ha ido llevando, lo que me ha ido enamorando del ciclismo. Y por supuesto, pues ver que fue una respuesta de Dios, fue un regalo de Dios, porque como les dije, yo le dije a él, ayúdame, yo te cumplo la promesa de no volver a consumir alcohol, pero ayúdame. Y él me dijo, ok, yo te ayudo, entonces toma la bici y dale. Y como tiene que ser costumbre en este canal, llegó el momento de la buena noticia. Tal vez la misma del video pasado, tal vez la misma de videos futuros, pero no me puedo cansar de decírtelo, Dios te ama y te ama siempre. Cometiste un error, le fuiste infiel a tu esposa, Dios te ama siempre. Te quedaste con algo que no era tuyo, cometiste ese error, Dios te ama siempre. El error que hayas cometido, Dios te ama siempre.
¿Esto por qué? Porque ustedes saben que hay un enemigo que cuando nosotros cometemos errores, lo primero que nos llega a decir es que Dios no te ama. Y mentira, Dios te ama siempre. Quédate con eso, por favor. Nunca se te olvide. En tus momentos difíciles, Dios te ama siempre. Bueno, y ya estamos acá en casita, así acabamos el día de hoy. Un poquito extenso, pero pues valía la pena contar todo lo que así aquí se contó. Nos vemos pronto. Me ayudan un montón si se suscriben, le dan like, un comentario, qué opinan de la historia que les he contado. Y ya, un abrazo grande.